Mi papá estaba tan preocupado por ser el padre perfecto para mis hermanastras, que me dejó en un centro comercial en otro estado, pero ahora va a cosechar lo que sembró. Tengo un dilema, y ha causado un poco de trauma, así que necesito consejo y me gustaría la opinión y perspectiva de todos. Tengo 15 años, soy mujer y he estado viviendo con mi padre durante los últimos 3 años. Lamentablemente, mi madre pidió el divorcio hace 3 años y medio, y nunca obtuve una explicación de por qué mi madre decidió divorciarse de mi papá y romper nuestra familia. La única condición de mi padre fue que él tendría la custodia total mía, lo cual mi madre aceptó sorprendentemente. No tengo ningún resentimiento hacia mi mamá, a pesar de no haberla visto en, ¿qué?, más de 3 años. Hablamos de vez en cuando, pero no es la típica relación madre-hija. Sin embargo, mi padre siempre tiene algo negativo que decir sobre mi madre. Siempre. Está constantemente criticándola y le encanta compararla con mi madrastra, Jenna. No le tomó mucho tiempo a mi padre encontrar a alguien más, ya sabes, como suele ser luego de terminar una relación importante. Él y Jenna salieron unos 3 meses y luego se casaron al mes siguiente. Nadie entendió por qué mi padre tenía tanta prisa por casarse, especialmente después de salir de un matrimonio de tantos años. Dijo que se había enamorado de Jenna a primera vista y que admiraba el tipo de madre que era con sus hijas, Joan y Jenny. Sé que soy la última persona para juzgar o comentar, ya que no soy madre y solo soy una adolescente, pero, honestamente, Jenna no era precisamente la madre del año. Apenas pasaba tiempo con mis hermanastras y se la pasaba los fines de semana de compras y mimándose a sí misma. Me dejó muy claro que no esperara que ella fuera una figura materna en mi vida, y yo estaba 100% de acuerdo. Lo que no acepté fue cómo había cambiado mi padre. Solíamos estar muy unidos y hacíamos todo juntos, pero ahora él pasaba todo su tiempo y dinero en mis hermanastras. Apenas tenía tiempo para mí, siempre excusándose con que Joan y Jenny crecieron sin padre, y que él intentaba llenar ese vacío. Mi padre me ha estado descuidando, y honestamente, ha sido desgarrador porque no tengo a nadie con quien hablar o a quien acudir. Solía tener una relación cercana con mi abuela, Alina, pero después de que mi padre se casó con Jenna, todo cambió. No la he visto ni oído nada de ella desde entonces. Nos tenemos en Facebook, pero apenas hablamos. Se acercaba mi cumpleaños número 16 y no estaba emocionada. Estaba ocupada con mi tarea cuando mi padre vino a decirme que la cena estaba lista. Le dije que no tenía hambre porque sabía que probablemente Jenna había cocinado carne, a pesar de que sabía que soy vegetariana. Ella nunca intentó adaptarse a mis necesidades, así que generalmente me preparaba mis propias comidas, lo cual no me importaba. Mi padre entonces me dijo que Jenna había pasado toda la tarde cocinando la cena y que él apreciaría que le mostrara algo de gratitud. Esto llevó a una discusión, ya que tuve que recordarle a mi padre que era vegetariana. Él dijo que solo estaba siendo difícil y que ser vegetariana era solo una fase. Le mencioné lo descuidado que ha sido conmigo. He sido vegetariana durante los últimos 5 años, algo de lo que Jenna es muy consciente. Le pedí a mi padre que se fuera, y él respondió diciendo que yo era difícil, igual que mi madre. Esas palabras dolieron, y mi padre notó cómo cambió todo en mí una vez que lo dijo. Trató de disculparse, pero le dije que no quería su disculpa. Finalmente, me dejó sola y seguí con mi tarea. En los días que siguieron, noté que mi padre estaba tratando de disculparse por lo que había dicho. Estaba más atento e intentaba pasar más tiempo conmigo, lo cual aprecié. Casi nunca tenía la atención de mi padre, así que aproveché toda esta nueva atención. Era la semana de mi cumpleaños, y me sorprendió encontrar a mi padre esperándome afuera de la escuela. Le pregunté qué estaba haciendo allí, y me dijo que me llevaba a tomar un helado. La niña dentro de mí gritó de felicidad porque solía ser una de nuestras viejas tradiciones. Me llevó a nuestro lugar favorito, y pedimos nuestros helados favoritos. Mientras comíamos nuestro helado, comenzamos a recordar los buenos tiempos. Luego, mi padre me sorprendió con un viaje de fin de semana. Me dijo que iríamos a Seattle para mi cumpleaños. Estaba tan emocionada porque Seattle es una de mis ciudades favoritas. Me aseguró que tenía todo planeado y que solo seríamos nosotros dos, lo cual me alegró aún más. Honestamente, no podía esperar. No recordaba la última vez que había hecho un viaje solo con mi padre, se sentía irreal. La semana pasó rápido, y finalmente llegó el viernes, el día antes de mi cumpleaños. Mi padre llamó a mi escuela para informarles que no asistiría. Mientras me preparaba, noté que mis hermanastras también se estaban alistando. Una vez que terminé, mi padre entró a mi cuarto para llevarse mi maleta, y fue entonces cuando me dio la triste noticia. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi padre acababa de decirme que nuestro viaje de unión ahora sería un viaje familiar, entre comillas. Explicó que mi madrastra quería que todos celebráramos juntos mis 16 años, ya que era un evento tan importante. Entonces le pregunté si podíamos celebrar en familia después de que él y yo hiciéramos nuestro viaje.
Me dijo que todos ya estaban listos y empacados, y que no sería justo pedirles que se quedaran. Así que todos nos fuimos a Seattle. Estuve molesta durante todo el viaje. Mi padre intentó hablar conmigo, charlas casuales, pero lo ignoré y pretendí estar escuchando música con mis AirPods. No pude evitar escuchar a mis hermanastras hablando de cómo todas sus amigas estarían súper celosas de que estaban en Seattle el fin de semana. Cuando llegamos a nuestro Airbnb y nos acomodamos, estaba revisando mi teléfono cuando mi padre entró en mi habitación y me dijo que iríamos a buscar unas hamburguesas para cenar. Inmediatamente, perdí el apetito porque, previamente, mi padre y yo habíamos hablado de probar algunos restaurantes populares con opciones vegetarianas. Empecé a quejarme. Entonces me dice que deje de actuar como una niña mimada y consentida, y añade que no iba a permitir que mi mal humor arruinara el viaje. Intercambiamos algunas palabras más en un tono acalorado, y él salió enfurecido, gritando que pidiera mi cena por Uber Eats con su tarjeta de crédito. Así que hice exactamente eso. Ahora, aquí estoy, sintiéndome realmente mal. Por eso he recurrido a Internet para obtener opiniones sobre toda esta situación. Según sus opiniones, ¿tengo derecho a estar molesta con mi padre? Quiero decir, nunca me mencionó que mi madrastra y mis hermanastras vendrían. Estoy empezando a preguntarme si mi padre realmente quiere que esté aquí. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 1. Soy yo de nuevo con una actualización. Finalmente, llegó mi cumpleaños, pero, honestamente, desearía que nunca hubiéramos hecho este viaje. Aprendí que no siempre puedes confiar en las personas en las que se supone que debes confiar. Después de esa discusión acalorada con mi padre, el resto del viaje fue simplemente desagradable. Solo quería que terminara. Esto no era como imaginaba mi fin de semana de cumpleaños. Mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje de cumpleaños de mi mamá. Ella siempre envía uno, pero nunca sé muy bien cómo responder, ya que eso es prácticamente lo único que recibo de ella. Mi padre me felicitó y me preguntó qué quería hacer, así que le dije que quería ir al acuario. Jenny se quejó, diciendo que los acuarios eran aburridos, pero le ignoré y le mostré a mi papá al que quería ir. Lamenté haber elegido el acuario, ya que no pude disfrutarlo. Mis hermanastras se quejaron todo el tiempo, preguntando cuándo iríamos al centro comercial. Fue tan molesto que eventualmente exploté. Estaban arruinando mi día con sus quejas constantes. Mi madrastra me regañó, diciendo que estaba actuando como una niña malcriada. Pude notar que mi papá también estaba molesto con mis hermanastras, pero estaba poniendo una cara de felicidad falsa, a lo cual ya estoy acostumbrada. Casi nunca las reprende y suele ponerse de su lado. Finalmente, ellas fueron a la tienda de regalos mientras yo seguía explorando el acuario. No pude hacer mucho de lo que quería porque mis hermanastras siempre me pasaban por encima. Aún así, tomé algunas fotos y me compré una pulsera genial. Para cuando las encontré en la tienda de regalos, ya habían comprado la mitad de la tienda. Mi madrastra me preguntó por qué había tardado tanto, y la ignoré. Ella intentó que mi papá dijera algo, pero él solo cambió el tema sugiriendo que fuéramos al centro comercial, lo cual hizo muy felices a mis hermanastras. Cuando llegamos al centro comercial, se lanzaron a una tienda de ropa cara. Le pregunté a mi padre si podía mirar alrededor, pero, como de costumbre, no me estaba prestando atención. Así que me fui por mi cuenta. Mientras miraba, recibí un mensaje de mi abuela, también felicitándome por mi cumpleaños. Aunque lo aprecié, me dolió que ya no estemos tan unidas. Mientras caminaba, vi que mi papá había estado publicando en Facebook sobre lo orgulloso que estaba de sí mismo por haberme criado solo en los últimos 3 años. La paternidad lo es todo para él, y parece sentir que merece elogios interminables por ello. Eventualmente, me cansé de caminar y fui a buscar a mi padre y a los demás, pero no los encontré. Empecé a sentirme ansiosa y llamé a mi padre, pero no contestó. Intenté llamar a mi madrastra y a mis hermanastras también, pero tampoco respondieron. Llamé a mi papá de nuevo, pero su teléfono solo mandaba a correo de voz. Ha pasado 1 hora ya, y sigo buscándolos. No puedo evitar entrar en pánico, y siento las lágrimas acumulándose en mis ojos. Me he sentado en un lugar, y me he puesto a escribir todo esto, esperando que mi padre me llame para decirme a dónde está. Actualización 2. Aquí va otra actualización. Ha pasado 1 semana, ¿y qué semana ha sido? Nunca pensé que viviría algo tan traumático en toda mi vida. Después de pasar 2 horas buscando a mi padre en el centro comercial, finalmente vi en la historia de Snapchat de Joan que ya iban de regreso a casa. Mi cuerpo se congeló y rompí a llorar ahí mismo, en medio del centro comercial. No podía creer que mi padre me hubiera dejado. Estaba más que confundida. ¿Cómo puede un padre simplemente dejar a su hija? Por suerte, un guardia de seguridad me ayudó, y como mi padre no respondía a mis llamadas, no tuve más opción que comunicarme con mi mamá. Primero le mandé un mensaje de texto para preguntarle si podía llamarla, y ella me llamó de inmediato. Cuando le expliqué todo, estaba furiosa,
comenzó a maldecir a mi papá y me dijo que reservaría un vuelo para que me quedara con ella. Las siguientes 24 horas fueron un caos, como pueden imaginar. Tuve que pasar la noche sola en otro Airbnb porque mi padre había dejado todas mis cosas en el lugar donde nos estábamos hospedando. Mi corazón dolía tanto, pero tomé el primer vuelo disponible. Cuando aterricé, me sorprendió encontrarme de vuelta en mi ciudad natal. Pensé que iría a la nueva casa de mi mamá, pero todo se aclaró bastante rápido. Resulta que mi mamá en realidad nunca se fue de nuestra ciudad después del divorcio. Me explicó que había sido mi padre quien me mantuvo alejada de ella. Me dijo que ella quería una custodia compartida 50 y 50, pero mi padre insistió en tener la custodia total, haciéndola ver ante la corte como una madre irresponsable. Todo este tiempo, creí que mi mamá simplemente no me quería, pero resulta que fue mi padre la razón por la cual no tenía una relación con ella. Saber que mi mamá no me había abandonado como mi padre había dicho, me llenó el corazón. Al principio, ella quería enfrentarlo, pero le pedí que no lo hiciera. Aceptó, pero dejó claro que no dejaría pasar esto. Ahora está planeando luchar por la custodia. También me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que quisiera, lo cual agradecí porque no quería volver con mi papá. Unos días después, me encontré con mis hermanastras en la escuela. Obviamente, estaban sorprendidas de verme, pero las ignoré y seguí con mi día. Cuando regresé a casa de mi mamá, revisé mi teléfono y vi más de 10 llamadas perdidas de mi padre. Estuve tentada a llamarlo de vuelta, pero resistí. Estoy decidida. Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Actualización 3. Aquí va la tercera actualización. Han pasado unas semanas, y honestamente, mi vida ha dado nuevos giros. Mis sentimientos fluctúan con las horas, a veces muy arriba, otras muy abajo. Solo estoy tratando de mantener la esperanza en este momento. Las cosas con mi mamá han ido realmente bien. Nos hemos estado conociendo y ha sido increíble. Cuando crecía, siempre fui una niña de papá, así que no pasé mucho tiempo con ella mientras estaba cerca. Ahora me encuentro deseando haberlo hecho. Incluso conocí a su novio, Drake, quien es un tipo bastante agradable. Recientemente, fui a visitar a mi abuela, Alina, y finalmente la confronté sobre todo. Me pidió que nos viéramos en persona para explicarme su versión, así que nos reunimos en un pequeño café. Me dio el abrazo más grande, me dijo cuánto me extrañaba y comentó lo mucho que había crecido. La cantidad de amor que me mostró fue sorprendente, especialmente después de todas las cosas negativas que mi padre decía sobre ella. Pero durante esa reunión, mi abuela expuso todo, y me hizo darme cuenta de cuánto había mentido mi padre. Me explicó que nunca quiso cortar contacto conmigo, pero que no soportaba a mi madrastra, Jenna, y a sus hijas. En sus palabras, sentía que eran sanguijuelas y oportunistas, algo que mi padre claramente no veía. También mencionó algo que nunca me habían dicho: Jenna había trabajado como asistente personal de mi padre antes de que comenzaran a salir. De repente, todo tuvo sentido. Cuando mi abuela y el resto de la familia expresaron que no les agradaba Jenna, mi padre los cortó, pero los mantuvo en redes sociales para guardar apariencias. Escuchar esto fue un gran alivio porque mi padre siempre hizo que pareciera que era mi culpa que su familia ya no quisiera estar cerca. Echaba la culpa tanto a mi mamá como a mí, y constantemente me recordaba que mi mamá era la razón por la cual su familia no quería verme. Cuando le conté todo esto a mi mamá, ella me reveló la razón por la cual pidió el divorcio. Me explicó que mi padre estaba obsesionado con impresionar a su familia y la ponía en situaciones incómodas solo para ganar su favor. ¿Y la verdadera razón por la que exigió la custodia total de mí? Quería parecer el padre perfecto ante su familia en lugar de crear una relación saludable de coparentalidad. Saber todo esto me rompió el corazón. Tantas cosas se pudieron haber evitado, y de repente todo tenía sentido, especialmente porque estaba tan obsesionado con ser el padre perfecto para mis hermanastras. Quería parecer un héroe que había acogido a niñas sin padre. Siempre supe que a mi padre le importaba mucho su reputación, pero no me di cuenta de hasta dónde llegaría. Así que ahora, mi mamá, mi abuela y yo hemos ideado un pequeño plan. Vamos a exponer a mi padre por la persona que realmente es, y la forma en que vamos a hacerlo es destruyendo lo que más valora, su reputación. Siento que necesita probar su propia medicina, pero también creo que deberíamos presentar cargos contra él por abandono. ¿Ustedes creen que una denuncia como esa sería válida? Actualización 4. Han pasado 2 largas semanas desde que me encontré con mi abuela, y en realidad, estoy empezando a ver la luz al final del túnel. He estado viviendo con mi mamá por más de un mes, y como mi padre no tiene idea de dónde vive, no ha podido tener acceso a mí. Mi mamá, Drake y yo íbamos camino a la casa de mi abuela. Ella estaba organizando una barbacoa, y toda la familia estaría allí, incluyendo a mi padre y su familia política. Todo esto formaba parte del plan, mi padre no tenía la menor idea de que iríamos. Cuando llegamos, encontramos a todos afuera, y mi abuela nos saludó con la mano.
La cara de mi padre se puso blanca como un fantasma. Al parecer, había estado presumiendo de ser un padre increíble ante algunos familiares, y me enteré de que les había dicho a todos que estaba enferma con gripe, y que por eso no pude ir con él al evento. Entonces mi abuela le preguntó a mi padre, bueno, ¿por qué estás mintiendo? Mi padre no pudo pronunciar ni una palabra, así que decidí hablar por él. Lo expuse. Le dije a todos que mi padre no era más que un mentiroso, que me había abandonado. Mi madrastra intervino de inmediato, me llamó pequeña mentirosa y dijo que la razón por la que estaba con mi mamá era porque me había escapado de casa. Mi madre sacó su teléfono y les mostró a todos los mensajes de texto del día del incidente. Una de las primas de mi padre se quedó boquiabierta y le preguntó, ¿cómo pudiste hacer esto, dejarla en un estado completamente diferente? Mi abuela sacudió la cabeza con decepción y le dijo a mi padre que estaba harta de esto y disgustada por sus acciones. Mi padre intentó explicarse, pero nadie lo escuchaba. Mi tía abuela lo miró y le dijo, «Eres una vergüenza para esta familia». Esto hizo que mi madrastra explotara. Le arrancó el teléfono a mi madre de las manos y lo rompió en 1000 pedazos contra el suelo. Empezó a llamarnos a mi madre y a mí de todo tipo de nombres, pero el insulto que hizo que mi madre perdiera la calma fue cuando me llamó, bueno, una niña sin padre. Mi madre inmediatamente la abofeteó y luego se volvió hacia mi padre, preguntándole por qué no me estaba defendiendo. En lugar de ponerse de mi lado, mi padre decidió confesar una de sus malas acciones. Admitió que la razón por la que me dejó en el centro comercial fue porque, mi madrastra, había comenzado una pelea con él sobre mí y lo había obligado a llevarlas de vuelta a casa. Confesó que mi madrastra lo había amenazado con dejarlo y que no podía permitirse otro divorcio, porque ya se sentía avergonzado y humillado por su divorcio con mi madre. Sin embargo, mi abuela no cayó en su táctica. Le recordó que ella le había advertido sobre mi madrastra, pero él no la escuchó. Todos miraban a mi padre con decepción en sus rostros, y podía notar que no lo soportaba. Empezó a culparme de todo, acusándome falsamente de ser nada más que una adolescente rebelde. Mi madre no pudo soportar otra mentira más de mi padre, así que decidió lanzar la mayor revelación. Le dijo a mi padre que había solicitado la custodia total mía. Mi madrastra se alegró de inmediato con la noticia, pero mi padre comenzó a suplicarme a mi madre que no me quitara de su vida. Sabía que si ella me quitaba, su reputación de padre perfecto quedaría completamente arruinada. Luego se levantó y comenzó a gritarle a mi madrastra, culpándola, sí, directamente, por haber arruinado su relación con su familia y diciendo que si no fuera por ella, todavía estaría cerca de ellos. Cuando mi madrastra estaba a punto de defenderse, mi padre simplemente se fue enfadado. Ella se quedó congelada por unos momentos, luego trató de correr detrás de él, pero cuando llegó a la entrada, él ya se había ido. Se ve que mi padre tiene algo particular con el abandono de personas. En cuanto a la denuncia, también la hemos presentado, justo después de esta confrontación. Los cargos que hemos presentado son por abandono, negligencia, abuso y alienación. Un cóctel bastante grande de acusaciones, de las que tenemos algunas pruebas, que van a darle otro golpe a mi padre. Ya no es solo su reputación con su familia y otras personas, hablamos de problemas legales más serios. Además, todo esto va a ayudar con la custodia que pedirá mi madre. Además de mi declaración de que no quiero vivir más con mi padre, claro. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde la barbacoa de la venganza familiar, y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Me ha tomado un tiempo acostumbrarme a todo, pero poco a poco estoy empezando a adaptarme y realmente me siento más en paz con lo que ha pasado. Ahora vivo oficialmente con mi madre a tiempo completo. Ella decidió manejar todo a través de la corte, y eso realmente jugó a su favor. Una vez que el juez escuchó que mi padre me había abandonado en el centro comercial, se puso de parte de mi madre y le otorgó la custodia principal. Mi mamá y yo seguimos conociéndonos, y se siente bien estar en un hogar sin toxicidad. Incluso Drake ha sido un gran padrastro, y estoy agradecida de que mi madre haya encontrado a alguien que realmente la pone en primer lugar. Además, estoy súper emocionada porque pronto voy a ser hermana mayor. Mi mamá y Drake están esperando a mi hermanita. Por otro lado, mi padre está pasando por un divorcio complicado con Jenna. Ella está tratando de quedarse con la mitad de su patrimonio, y al parecer, le está haciendo subir sus gastos legales. Tengo que admitir que mi padre fue inteligente al casarse con ella fuera del régimen de bienes mancomunados, lo que significa que ella no tiene derecho a la mitad de sus bienes. Sin embargo, como dejó su trabajo y se convirtió en ama de casa, tiene derecho a recibir algún tipo de manutención. Pero aquí está lo interesante, mi padre les ha estado diciendo a todos que se están divorciando porque ella le fue infiel, lo cual es una mentira. Jenna podrá ser muchas cosas, pero no es una infiel, al menos que yo sepa. Creo que empezó este rumor solo para salvar su reputación, porque le avergüenza pasar por otro divorcio en menos de 5 años. Lamentablemente, para él, su familia no quiere saber nada de él por cómo me trató mientras estaba casado con Jenna.
Han dicho que quizá lo perdonen eventualmente, pero por ahora, ni siquiera está invitado a los eventos familiares. Pero estos son los problemas más pequeños que tiene que enfrentar mi padre ahora, ya que está eso de los cargos por abandono. Mi padre puede recibir hasta 5 años de cárcel y hasta una multa de $15.000. A veces me preguntó cómo funcionará todo eso en caso de que pierda el divorcio y mi madrastra gane. Si él está preso, ¿cómo podrá pagarle? Actualización 6. Quería darles una última actualización con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Para empezar, quiero contarles sobre la parte buena de mi nueva vida, porque, después de todo, he pasado por mucha oscuridad y quiero que sepan que también hay luz al final del túnel. Mi madre y yo estamos reconstruyendo nuestra relación y tratando de recuperar todo el tiempo perdido. No puedo decirles lo sanador que ha sido pasar tiempo con ella sin las mentiras o manipulaciones de mi padre de por medio. Mi mamá ha sido una presencia cálida y constante, algo que, mirando atrás, nunca tuve realmente de mi padre. Incluso, cuando cometo algún error o si hay algo en lo que debemos trabajar juntas, siempre lo hace desde la empatía y el respeto, y eso me ayuda a crecer sin cargarme de culpa. Además, ahora tengo una hermanita. Su nacimiento ha sido un momento de celebración y unión para todos nosotros. Mi mamá y Drake se han volcado completamente en brindarle a la bebé el amor y la estabilidad que yo también recibo en este nuevo capítulo de mi vida. Drake ha sido un apoyo enorme, no solo para mi madre, sino también para mí. Me trata con respeto y me demuestra cada día lo que significa ser un verdadero padre. Drake, mi padrastro, me trata mejor de lo que me trató mi madrastra. Aunque lo más irónico es que Drake me trata mejor que lo que mi propio padre alguna vez lo hizo, no hay comparaciones, favoritismos ni dobles intenciones. Para él, soy una hija, no un adorno que le ayude a mantener una imagen. También he recuperado a mi abuela. Volver a conectarme con ella es uno de los regalos más grandes de esta nueva vida. Ella y yo teníamos una relación muy especial cuando era más pequeña. Pero hoy, verla y compartir con ella es como recuperar una parte de mí misma. A veces hablamos de todos esos años y de lo mucho que ella también sufrió esa distancia. Lo que me da fuerzas es saber que ahora puedo contar con ella y que también es una figura importante en mi vida y en la de mi nueva hermana. Pero sé que probablemente muchos de ustedes están más interesados en saber qué ha pasado con mi padre y con Jenna, y no tanto en las cosas positivas de mi vida, así que aquí va. Hace unos meses, mientras hablábamos con mi madre, salieron a la luz detalles que desconocía sobre cómo mi padre logró la custodia. Resulta que cuando yo era pequeña y mis padres aún estaban casados, un día me enfermé gravemente tras comer un bocadillo en mal estado. Lo recuerdo, mi padre me dio el bocadillo justo antes de irse al trabajo. Después de que me enfermé, terminé en el hospital con fiebre y malestar. En aquel momento, mi madre asumió la culpa porque pensó que yo había comido algo indebido mientras ella estaba distraída. Y así, mi padre usó este incidente a su favor durante el divorcio. Le hizo creer a mi madre que usaría este episodio para hacerla quedar como una madre irresponsable, y bajo esa presión y el miedo de perderme por completo, ella cedió. Yo era muy pequeña, y aunque recordaba que mi padre me dio aquel bocadillo, él me hizo prometer no decir nada a nadie. Claro, no sabía de las amenazas de mi padre, si no lo hubiera contado mucho antes. Pero hablando con mi madre sobre todo lo que ha sucedido, ella contó todo esto y es ahí cuando me di cuenta hasta dónde habían alcanzado las mentiras de mi padre. Finalmente, la situación legal ha llegado a una conclusión. Mi padre ha sido declarado culpable de abandono infantil, y sumado al hecho de que ocurrió en otro estado, recibió una sentencia de 3 años de prisión. Puede que no parezca tanto comparado con todo el daño que causó, pero sinceramente, después de todo lo que pasamos, saber que va a cumplir algo de tiempo tras las rejas me da cierto alivio. A decir verdad, el hecho de que no esté presente en mi vida es en sí mismo un regalo. En cuanto a Jenna, ella sí puede obtener manutención con mi padre dentro de la cárcel. Y si no puede pagarla porque no tiene empleo, Jenna puede reclamar algunos bienes suyos, como el coche o la casa en donde vivíamos, al menos en parte. Sin embargo, Jenna no necesita nada de eso ahora, porque estará haciéndole compañía a mi padre. Bueno, no literalmente, porque no se encuentran en la misma prisión, pero ya entiendes la idea. Al principio, solo denunciamos a mi padre, ya que él era el principal responsable de mi cuidado. Sin embargo, durante el juicio se evidenció la implicación de Jenna en el abandono, especialmente porque ella también estuvo de acuerdo en que me dejaran atrás ese día, y según lo que confesó mi padre, incluso lo presionó para que lo hiciera. Finalmente, a Jenna se le dictó una pena de 1 año de prisión. Aunque es una sentencia menor, el hecho de que deba asumir responsabilidad por sus acciones me parece una forma de justicia. Aún así, cuando Jenna salga, aún tendrá derecho sobre la manutención, creo, así que seguramente irá por los pocos bienes que mi padre tenga. Si no es que ya ha ido tras ellos aún en la cárcel. Sobre mis hermanastras, honestamente, no tengo mucha información. Imagino que deben estar bajo el cuidado de algún familiar, pero la verdad es que no tengo interés en contactar a Jenna para saber más.
No es como si fuera la forma ideal de pasar una tarde ir a visitar a alguien a la prisión. Y eso es todo, ahora puedo dedicarme a tener una vida normal.